Nunca olvidaré el sonido de esa voz, ni su pregunta, ni el silencio que vino después. «Hola, tú también eres la esposa de Marcos», tardé en entender. Pensé que era una broma, pero ella no se reía. Yo tampoco. Eran las 10 de la mañana. Estaba en bata desayunando sola, porque Marcos, como cada 2 semanas, había viajado a cuidar a su madre enferma en Zaragoza. El café humeaba. El perro dormía a mis pies. Todo parecía normal, hasta que contesté esa llamada. La mujer tenía una voz dulce. Dijo que encontró mi número en una factura de hotel en Valencia. Me preguntó si Marcos vivía conmigo, si teníamos hijos, si sabía que él también tenía 2 con ella. Me quedé en blanco. No sabía. No sabía que mientras yo compraba regalos para nuestro aniversario, él celebraba cumpleaños infantiles con otra familia. No sabía que el mismo hombre que me besaba cada noche también decía «te amo» a otra mujer, en otra ciudad, durante años. No gritamos, no discutimos, solo hubo una pausa larga, compartida, dolorosa, porque entendimos al mismo tiempo que no éramos rivales, éramos víctimas de la misma mentira. Colgué sin decir adiós, caminé hasta el espejo, me vi, de verdad me vi, no la esposa traicionada, sino la mujer que creyó saber con quién dormía y que en realidad no conocía ni la mitad de su vida. Ese día, el mundo no explotó, se quebró en silencio, como lo hacen las cosas cuando ya estaban rotas. Me llamo Lucía, tengo 38 años y hasta hace poco pensaba que entendía lo que significaba amar y ser amada. Vivo en Valencia desde hace más de una década, en un barrio tranquilo, con árboles frondosos y vecinos que saludan al pasar, pero no preguntan demasiado. Durante los últimos 8 años, viví con Marcos, mi esposo, un hombre educado, gentil, inteligente, de esos que saben elegir bien las palabras, que saben cómo mirar a una mujer para hacerla sentir vista. Soy arquitecta. Siempre me ha gustado diseñar espacios donde la gente pueda respirar con calma. Tal vez por eso me empeñé tanto en que nuestro hogar fuese impecable, lleno de luz natural, con detalles en madera clara y paredes sin secretos. Al menos, eso creía. Conocí a Marcos en una inauguración de un edificio público. Él estaba allí como representante de una empresa constructora. Nos entendimos rápido. Compartíamos ideas sobre cómo debía ser una casa, una vida, una pareja. Hablaba con seguridad, pero sin imponerse. Me hacía reír con una naturalidad que no me pasaba desde la universidad. Cuando me pidió matrimonio 2 años después, no dudé. Al principio nuestra vida fue exactamente lo que prometía, estable, armoniosa, sin altibajos. Marcos era atento, sabía cuándo darme espacio y cuándo quedarse en silencio. Cocinaba los domingos, hacía listas para las compras, recordaba las fechas importantes. Y cuando no podía estar siempre, enviaba flores. Nunca había vivido algo tan ordenado. No teníamos hijos. Al principio por decisión mutua, luego porque él decía que no era el momento. Yo acepté, por amor, porque creía en él, porque me prometió que un día, cuando las cosas fueran más tranquilas, lo intentaríamos. Ese día nunca llegó. Marcos solía viajar por trabajo. Siempre era Zaragoza. Me decía que allá estaba parte de su equipo, que debía supervisar obras, visitar proveedores. A veces iba 2 veces al mes. Nunca dudé. Me llamaba cada noche, enviaba fotos del hotel, del plato, que estaba cenando, de los planos que revisaba. Había algo convincente en su voz, algo que me hacía sentir culpable si siquiera pensaba en desconfiar. Mis amigas decían que tenía suerte, que en un mundo lleno de hombres ausentes o irresponsables, yo había encontrado a alguien que al menos se preocupaba por construir una vida conmigo. Y yo asentía, aunque dentro de mí
empezaron a aparecer pequeñas sombras. Nada concreto, solo intuiciones. Silencios que antes no estaban, mensajes que llegaban tarde y se borraban rápido, llamadas que nunca contestaba delante de mí. Una vez encontré una pulsera infantil en su maleta. Me dijo que era el regalo de la hija de un compañero. Sonrió mientras me lo explicaba, y yo, como siempre creí, nunca pensé en buscar, nunca revisé sus cosas. No soy de esas. Siempre creí que el respeto incluía no invadir, que si uno empieza a buscar es porque ya sabe lo que va a encontrar, y yo no quería saber. No quería que se rompiera la idea de que éramos diferentes, de que nuestro amor era maduro, limpio, especial. Con el tiempo empecé a justificarlo todo. Su cansancio, sus ausencias, su falta de deseo. Está estresado, me repetía. Está haciendo todo esto por nosotros. Me convertí en cómplice de mi propio engaño. Decoré la mentira con flores frescas y cenas a la espera, hasta que sonó ese teléfono, hasta que la voz de esa mujer, su otra esposa, traspasó la línea como un cuchillo fino, pero letal. No era rabia lo que sentí en ese momento. Fue desconcierto. Fue como si alguien abriera una puerta que yo no sabía que existía y detrás no hubiese nada. Ni aire, ni suelo. Solo vacío. Lo más aterrador no fue descubrir que Marcos tenía otra familia. Fue darme cuenta de que yo, que lo había amado con tanta devoción, no tenía idea de quién era en realidad. Que compartí mi cama, mi mesa, mis sueños con un extraño que sabía actuar a la perfección. Después de esa llamada, no fui corriendo a enfrentarlo. No grité, no lloré. Me senté, pensé. Recordé cada escena de los últimos años ahora bajo una nueva luz, y todo encajaba demasiado bien. La Lucía de antes habría buscado una explicación, habría querido entender. Pero esa mañana, mientras el sol entraba tímido por la ventana, comprendí algo. No hay justificación para una vida doble, para una traición tan meticulosa, para haber sido reemplazada, no por otra mujer, sino por otra realidad completa, donde yo nunca existí. Aún no sabía qué iba a hacer, solo sabía que ya no podía volver a creer en esa voz, en esos gestos, en esas promesas, y que por primera vez la idea de estar sola no me asustaba, me aliviaba. Después de aquella llamada, todo empezó a oler distinto, literalmente. El perfume de Marcos, que antes me resultaba familiar y reconfortante, comenzó a parecerme ajeno, como si lo trajera de otra vida. Ya no podía soportar su abrazo, sin preguntarme si ese mismo gesto había sido repetido, con la misma ternura, en otra cama frente a otros ojos. No necesitaba pruebas. Las tenía todas en su voz, en sus miradas esquivas, en las pausas entre frase y frase, que antes me parecían naturales. Durante semanas no le dije nada. Observé, escuché. Empecé a analizarlo como si fuera un extraño. Me volví experta en detectar pausas forzadas, excusas recicladas, silencios incómodos. Era como descubrir que tu casa, esa que creías segura, tiene puertas que nunca habías visto. Una noche regresó de Zaragoza más cansado de lo habitual. Dejó la maleta abierta en la habitación, algo que nunca hacía. Era meticuloso, ordenado. Eso me llamó la atención. Me acerqué cuando se fue a duchar y vi un dibujo infantil entre las camisas. Una casita con un hombre, una mujer y 2 niños. En la parte inferior, con letra torpe, decía: «Papá, te amo. Vuelve pronto». Tuve ganas de gritar, de romper todo, pero me contuve. Cerré la maleta con cuidado, como quien vuelve a guardar un cadáver que no quiere ver. Luego preparé la cena, como si nada. Lo más cruel fue su ternura, su capacidad para seguir tratándome con dulzura. Me preparaba el café como me gustaba, recordaba pequeños detalles de conversaciones pasadas. Me abrazaba por detrás mientras cocinaba y me decía: «Qué bien huele todo contigo».
Y yo fingía, porque ya no estaba allí, porque cada palabra suya me dolía como una quemadura. Una noche, mientras él dormía profundamente a mi lado, encendí su portátil. No por morbo, por necesidad. Encontré carpetas con nombres que no reconocía, itinerarios duplicados, reservas en hoteles donde yo nunca estuve, transferencias bancarias a una cuenta a nombre de una mujer, Sara. El corazón me latía con tanta fuerza que pensé que lo iba a despertar. Sara. Ya tenía su nombre, la mujer de la otra ciudad, la mujer de la otra vida. Me sentí extrañamente unida a ella, como si fuéramos dos orillas del mismo río envenenado. No éramos rivales, éramos víctimas. Empecé a imaginar su vida. Tendría fotos de él en su escritorio. Él también le preparaba café por las mañanas. Sus hijos lo esperaban junto a la ventana cada vez que decía que volvía del trabajo. Me dolía por ella, pero más me dolía darme cuenta de que yo era parte del mismo engaño, del mismo teatro. Mi cuerpo empezó a reaccionar. Dormía poco, comía menos, lloraba sin ruido. A veces en medio de la noche me despertaba sobresaltada con la sensación de que él no era real, que estaba durmiendo con un impostor, que la persona con la que compartí casi una década era solo una máscara perfecta. Lo enfrenté una mañana, no con gritos, con la misma calma con la que él solía decir: vuelvo el domingo. Le serví café y sin mirarlo a los ojos le pregunté: ¿qué tal está Sara? El silencio fue tan violento como un golpe. Se le cayó la taza de las manos. El café se esparció por la mesa como sangre tibia. Su rostro se desfiguró al instante. No sé de qué hablas. No mientas. Tengo su número. Hablamos. Tengo pruebas, dije sacando de mi bolsillo el dibujo infantil, el más inocente de todos los testigos. Se sentó. Respiró hondo. Por primera vez no actuó. Fue solo un hombre desnudo en su mentira. No fue planeado, Lucía. Empezó antes de ti, y luego ya no supe cómo salir. Pensé que podía manejarlo, que podía ser justo con ambas. Justo, respondí con una risa hueca. Tenías dos vidas, y no fuiste leal en ninguna. No lloró, no suplicó. Fue como si al ser descubierto entendiera que ya no tenía poder, como si no valiera la pena intentar justificar lo que había sido una elección diaria. ¿Qué piensas hacer?, preguntó. Lo que tú nunca hiciste, respondí. Elegirme a mí. Empaqué en silencio. Él se fue antes de que terminara. Supongo que no soportó verme cerrar la puerta. Me dejó una nota. Nunca la leí. Hablé varias veces más con Sara. Compartimos fechas, detalles, coincidencias absurdas. Descubrimos que durante 3 años él vivió en paralelo con total frialdad. En cada aniversario nuestro, él inventaba una reunión para ella. En cada cumpleaños de sus hijos, a mí me decía que su madre estaba hospitalizada. Sara no lo denunció. Yo sí. No solo por traición emocional, sino por fraude, por documentos falsos, por cuentas compartidas bajo identidad doble. No lo hice por venganza. Lo hice por dignidad. Porque hay heridas que necesitan justicia. Y nombres. El día que lo citaron a declarar, me envió un mensaje. Solo decía: no pensé que llegarías tan lejos. No respondí. Él no tenía idea cuán lejos me había empujado. No hacia la rabia, sino hacia mí misma. Y ese fue el viaje más largo que jamás hice. El día que me fui de esa casa no llovía. Al contrario, hacía un sol casi insultante. El cielo estaba tan limpio que parecía una burla. No había dramatismo en la calle, ni truenos, ni viento que me empujara hacia ningún lado. Solo silencio. Y yo, arrastrando una maleta llena de ropa que ya no me representaba. No fue una huida. Fue una despedida sin ceremonia. Dejé las llaves sobre la encimera, justo donde solíamos dejar las notas, para recordarnos lo que faltaba del supermercado. Ninguna nota esta vez. Solo un vacío que se tragaba todo.
Esa mañana me miré en el espejo antes de salir. No vi a una víctima, vi a una mujer agotada, una que por fin había dejado de fingir que todo estaba bien. No lloré. Me dolían los ojos, pero no había lágrimas. Lo que había era una especie de quemadura interior, como si todo lo que me mantenía en pie se hubiese derretido. Durante días caminé por la ciudad sin rumbo fijo. Me sentaba en plazas desconocidas. Veía pasar a la gente. Escuchaba conversaciones ajenas. Intentaba recordar en qué momento dejé de ser yo para convertirme en una extensión de su mentira. Fue cuando acepté que se fuera 2 veces al mes, o cuando dejé de hacer preguntas. Recuerdo una noche en particular. Estaba sentada en un banco frente al mar. Una pareja se abrazaba a pocos metros de mí. Él le decía cosas al oído, y ella reía como si le creyeran el alma. Me di cuenta de que yo también me había reído así, que también creí que ese tipo de amor era mío. Y sin embargo, lo compartía con alguien más sin saberlo. El dolor no siempre grita. A veces se sienta a tu lado y te toma la mano en silencio. Y tú aprendes a convivir con él como con una cicatriz que aún arde con la lluvia. Empecé a escribir. No un diario, no una carta. Solo frases sueltas, pedazos de mí que intentaban salir. No era amor. Era dependencia vestida de ternura. Él no mentía por miedo a perderme, sino porque sabía que me tenía segura. Escribía para no ahogarme en pensamientos, para no llamar a Sara cada vez que me sentía sola. Hablamos solo una vez más. Ella me dijo que había decidido quedarse. Por los niños, por el miedo, por la costumbre. No la juzgué. Cada quien sobrevive como puede. Pero colgué sabiendo que yo no podía vivir así, que si me quedaba me perdía para siempre. Mis amigas, las pocas a las que les conté todo, me dijeron que era valiente, que ellas no habrían podido. Yo no me sentía valiente, me sentía rota y al mismo tiempo liberada, como si me hubieran quitado una venda de los ojos, aunque lo que viera fuera horrible. Una tarde fui a recoger mis cosas del estudio donde trabajaba. Me encontré con una compañera que no veía desde hacía meses. Me abrazó, me miró con tristeza y me dijo: «Se te nota en los ojos. Te fuiste, pero todavía estás ahí». Esa frase me persiguió durante días, porque era cierta. Mi cuerpo ya no estaba en su casa, pero mi mente seguía repasando cada mentira, cada gesto falso, cada cumpleaños que pasé sola, creyendo en su versión de la realidad. Tardé semanas en dormir sin sobresaltos, en no revisar el móvil cada vez que sonaba esperando otro golpe de verdad. Un día, sin planearlo, volví a caminar por el barrio donde vivíamos. Pasé frente al edificio. Todo seguía igual. Las cortinas en su lugar, las plantas en el balcón. Pero yo ya no pertenecía ahí. Era como mirar una fotografía antigua. Podías reconocer los rostros, pero no volver a entrar. Esa noche soñé con él. Estábamos en la cocina preparando la cena. Hablábamos de cosas pequeñas. Era una escena tan cotidiana que parecía real. Pero entonces, en el sueño, él me miraba con ojos vacíos. No decía nada. Y yo entendía que todo era una fachada. Me desperté con el corazón acelerado, empapada en sudor. Fue la última vez que lo soñé. Poco a poco empecé a recoger los pedazos de mi vida, a cocinar solo para mí, a redescubrir mis gustos, a recordar cómo era cuando no necesitaba pedir permiso para ser feliz. No fue fácil. Había días en los que me sentía fuerte y otros en los que apenas podía salir de la cama. Pero había algo dentro de mí que no se había roto, algo que ahora sabía proteger. Pensé en él muchas veces. Me pregunté si habría sentido culpa, si alguna vez lloró de verdad. Pero luego entendí que esas preguntas no llevaban a ningún sitio, que buscar respuestas en quien eligió mentir
Es como pedirle al fuego que te explique por qué quema. No volví a buscarlo. No volví a responder sus mensajes. Borré sus fotos. Cambié de número, no por odio, por salud. Porque entender que alguien no te quiso como tú merecías no es motivo de rencor. Es motivo de reconstrucción. A veces me preguntan si lo perdoné. La verdad es que no lo sé. Lo que sí sé es que me perdoné a mí. Por haber confiado, por haber aguantado, por haberme olvidado en nombre de un amor que nunca existió como yo creía. Esa fue mi primera victoria. No hubo un día exacto en el que me sentí recuperada. Fue un proceso lento, casi invisible, como cuando la piel cicatriza por dentro, antes de cerrar por fuera. Y sin embargo, hubo una decisión que lo cambió todo: dejar de esperar explicaciones. Pasé meses esperando una disculpa real, una carta, una conversación, algo que cerrara la historia con un punto final digno. Pero no llegó. Lo único que llegó fue el silencio. Un silencio pesado, lleno de todo lo que él nunca se atrevió a decir. Y entendí que eso también era una respuesta. Así que empecé a moverme. Me apunté a un curso de cerámica. Volví a la biblioteca del barrio. Comencé a salir a caminar por la tarde sin auriculares, solo con el sonido de mis pasos. Me obligué a llenar mi tiempo con cosas mías. A veces funcionaba, a veces no. Pero cada pequeño acto de amor propio era un ladrillo más en la reconstrucción de mi identidad. Volví a diseñar, no por trabajo, sino por placer. Hice planos de casas imposibles, con jardines secretos, con ventanas enormes, con habitaciones que olían a lavanda. No necesitaba construirlas. Solo soñarlas ya era suficiente. En cada trazo recuperaba una parte de mí. Una mañana, mientras tomaba café en una terraza, escuché a dos mujeres en la mesa de al lado, hablando de infidelidades. Una decía que jamás podría perdonar. La otra, que prefería no saber. Yo solo pensé, yo no perdoné. Pero no por orgullo, sino porque elegí seguir caminando. Y por primera vez no sentí rabia, solo distancia, como si ese dolor fuera una vieja cicatriz que ya no dolía al tocarla. Unos días después recibí un correo. Era de Marcos. El asunto decía solo: lo siento. No lo abrí. No necesitaba leerlo. Ya no, porque el perdón no era su derecho, era mi decisión. Y yo ya me había perdonado a mí misma, por no haber visto, por haber confiado, por haberme entregado sin reservas a un amor que no era tal. Vendí lo último que quedaba de nuestra vida juntos, un mueble que habíamos comprado en nuestro primer aniversario. Lo había conservado por costumbre, por no dejar el espacio vacío, pero entendí que dejar espacio también era necesario, que solo vaciando ciertas estancias del alma es posible volver a habitarse por completo. No lo volví a cruzar. No volví a saber de él, ni de Sara, ni de sus hijos. Y aunque a veces me preguntaba qué había sido de su vida, nunca busqué la respuesta, porque ya no me pertenecía, porque no todo lo que duele merece seguimiento. Una tarde escribí en una servilleta algo que sentí como una verdad definitiva. No me hizo pedazos, solo me obligó a recogerme. La guardé en mi billetera. La leo cada tanto como un recordatorio de que estuve rota, pero no perdida, de que me fui a tiempo, de que sobreviví. Y ahora, cuando alguien me pregunta si estoy sola, sonrío, porque sola al fin no significa vacía, significa libre. Hoy vivo en un piso pequeño con paredes blancas y una ventana que da al este. Cada mañana el sol entra tímidamente, como pidiendo permiso. No hay fotos en los estantes ni recuerdos colgados en las paredes. No porque niegue mi pasado, sino porque aprendí a no vivir atrapada en él. Ya no espero nada de nadie. Pero eso no significa que me haya vuelto fría. Al contrario, ahora siento todo con más intensidad. La brisa, la música, la textura del pan caliente entre los dedos.
pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas, hoy son mi refugio. Porque cuando una ha tocado fondo, aprende a amar lo simple, como quien abraza la vida por primera vez. A veces me detengo frente al espejo y me reconozco, no como antes, sino de verdad, con arrugas, con cicatrices, con preguntas sin responder, pero con una paz que no cambio por nada, porque ya no necesito demostrar nada, ni a nadie, porque aprendí que valgo incluso rota, que mis pedazos, aunque no encajen como antes, siguen siendo míos, y con eso basta. No hablo de Marcos, no por rabia, sino porque ya no ocupa espacio en mi historia. Fue un capítulo, sí, uno oscuro, difícil, doloroso. Pero no es todo el libro. Mi vida sigue, y cada día con cada elección escribo una página nueva, en la que no hay mentiras, en la que no hay silencios impuestos, en la que no me desaparezco por amar. Quizá algún día vuelva a enamorarme, o quizá no. Pero si pasa será diferente, porque esta vez, antes de entregarme, me miraré a mí primero, porque entendí que el amor que no empieza por una misma termina costando demasiado. Y si alguien me pregunta qué aprendí de todo esto, solo digo, a veces, la traición no es el final, es el comienzo del regreso a casa. Hay traiciones que no solo rompen el corazón, rompen la imagen que tenías de ti misma, pero también hay decisiones que, aunque duelen, te devuelven la libertad. Esta es la historia de una mujer que lo perdió todo para encontrarse a sí misma, que dejó de ser la esposa de para convertirse de nuevo en su propio hogar. Si alguna vez sentiste que amabas más de lo que te amaban, si alguna vez descubriste que vivías en la mentira de alguien más, entonces esta historia también habla de ti. Déjanos un comentario si alguna vez tuviste que elegirte, incluso cuando nadie más lo hizo. Suscríbete para escuchar más historias como esta, porque a veces las cicatrices necesitan un lugar donde ser contadas. Y si crees que alguien necesita escuchar esto, compártelo. Tal vez sea justo lo que necesita para levantarse. Gracias por estar aquí. Tu verdad también importa. Tu voz también cuenta.